Hola, soy mamá cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy hablaremos sobre crímenes cometidos por personas que sufrían el síndrome de Munchausen by proxy o Munchausen por poderes. Y ya que es un tema bastante importante y donde hay tantos casos, este será el primero de una serie de vídeos donde hablaremos de este síndrome y de las personas que lo padecen. Pero antes, recordarles que en la cajita de información tenéis el link a mis redes sociales, información adicional, y si les gusta, ya saben, suscríbanse, da me gusta, comparte y ahora sí, empecemos. ¿Qué es el Munchausen por poderes? El síndrome de Munchausen, me vais a dejar leer, es un trastorno mental en el que el individuo que lo sufre se autolesiona o enferma, real o ficticiamente, para conseguir una atención por parte de terceras personas. El síndrome de Munchausen por poderes se definió como aquel en el que una persona que suele ser el cónyuge o el cuidador principal produce, exagera o induce problemas de salud, ya sean físicos o mentales, a aquellas personas que están a su cargo, a su cuidado, con la única finalidad de obtener consideración y simpatía de los demás. La diferencia con el síndrome de Munchausen es que el llamado por poderes siempre implica a otro. Por eso suele ser habitual que sean de padres, madres a hijos, hijas. Son los casos más conocidos. Aunque desafortunadamente, según las estadísticas, son más las mujeres quienes sufren este problema. Aquí creo que es importante decir algo y hacer algunas puntualizaciones, porque no siempre el niño o la niña que lo sufre está sano, sino que son niños que temporalmente han pasado por algún tipo de problema de salud, o son niños y niñas que tienen alguna enfermedad crónica o discapacidad. En este último caso creo que sería muy difícil detectar este síndrome. También decir que las personas que tienen este síndrome saben perfectamente distinguir lo que está bien de lo que está mal. Es decir, el síndrome de Munchausen by proxy es una forma de maltrato infantil. El caso de Didi Blanchard y de su hija Gypsy Rose se destapó un 14 de junio de 2015 y a partir de ese momento descubrimos uno de los peores casos y uno de los más famosos del síndrome de Munchausen by proxy. Es uno de los casos que más repercusión han tenido, ¿no? Gypsy Rose, la hija, no solo sufrió un abuso durante gran parte de su infancia y toda su adolescencia, sino que tuvo que pasar por procedimientos médicos terribles, dolorosos, y además por cirugías, a pesar de no necesitarlas. No solo fue sometida constantemente por su madre, Didi Blanchard, sino que además nunca pudo convivir como una persona absolutamente normal, poniéndolo entre comillas lo de normal. Las acciones de Gypsy, que desencadenaron el final de su tragedia a través de la muerte de su madre, fueron totalmente deleznables, ¿vale? No lo justifico. Pero que en su momento fue la única opción, la única salida que ella vio y que la llevó a ser cómplice del asesinato de su madre para conseguir su liberación. Evidentemente, después de todo esto terminó en la cárcel y fue liberada. Salió de la cárcel el 31 de diciembre del año 2023. Dentro de poco va a ser justo un año. Tras varios años en la cárcel, Gypsy confesó en 2018 que se sentía más libre, esto es fuerte, se sentía más libre viviendo tras las rejas que con su madre. La prisión en la que vivía antes con mi madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos. Aquí, en prisión, me siento más libre. Puedo vivir
como una mujer normal. Este caso es muy profundo, hay mucha información, ha sido relatado por muchos creadores de contenido y realmente no creo que yo pueda aportar mucho más. Aparte de mi opinión personal, que la daré al final. Es un caso que también tiene muchos matices, pero os recomiendo a otras creadoras que han hecho este caso aquí en YouTube de una manera espectacular. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de abajo de información de Dinosaur Blogs, de Marta Caballero o de Mimi XXL. Que además Mimi tiene vídeos explicando todo el drama de Gypsy cuando sale de la cárcel, que hay un documental o no sé, un show en la televisión. También en las diferentes plataformas podía encontrar documentales sobre el caso e incluso una serie de 8 capítulos llamado The Act. El segundo caso de hoy será el caso de Lisa Hayden Johnson. El hijo de Hayden Johnson, Matthew, nació prematuramente en 2001 y durante los 6 años siguientes, Lisa Hayden Johnson proclamó tener un hijo enfermo. La mujer decía que el pequeño sufría una larga lista de enfermedades, entre ellas diabetes, para lo cual mezcló glucosa en una muestra de orina del crío, parálisis cerebral y fibrosis quística. Y he leído también que alegaba que el pequeño tenía varias alergias. Lisa se volvió una persona muy conocida y empezó a tener cierta notoriedad gracias a su coraje y a su lucha como mamá cuidadora. Debido a esto, acumuló donaciones económicas y regalos, incluyendo 2 cruceros, y además su hijo ganó un premio por el coraje infantil. A menudo Lisa describía a su hijo como el niño más enfermo del Reino Unido. Este niño fue sometido a 325 intervenciones médicas. 325. O sea, ¿sois capaces de imaginar cuántas? O sea, sé que está el número, pero pararos un segundo a pensar en 325 intervenciones. O sea, estamos hablando de análisis de sangre a tratamiento intravenoso, a hospitalizaciones, a cirugías, a 325. El menor, el Matthew, fue alimentado a través de una sonda que supongo que es nasogástrica, porque no he encontrado mucha más información si se trata de una sonda nasogástrica, que son las que van por la nariz a través de la garganta hasta el estómago, o de un botón gástrico, que es la cirugía, en la que directamente la sonda se coloca en el estómago, en la pared abdominal, ¿no?, del niño. Y además estaba confinado en una silla de ruedas. Y como habréis adivinado, este niño nunca sufrió ninguno de estos trastornos o minusvalías. Y los síntomas de los que Lisa hablaba eran ficticios. Hayden Johnson era madre de 2 hijos, Matthew, y de una hija llamada Laura, que afortunadamente no fue sometida al mismo nivel de abuso. Evidentemente la privacidad y la protección de estos niños están por encima de todo, y por eso la única información sobre estos peques son sus nombres y lo que le ocurrió a Matthew. Como ya he dicho antes, las elaboradas fabricaciones de Lisa atrajeron significativa atención y simpatía del público. Utilizó esta historia para conseguir regalos, donaciones, como ya he dicho antes, para conocer celebridades, políticos, hasta miembros de la familia real. Incluso el propio niño y el marido de esta señora, que hablaremos en la conclusión, pensaban realmente que estaba enfermo. En 2007 algunos médicos empezaron a sospechar sobre las dolencias del pequeño Matthew. Según la BBC, la mujer llegó a inventarse una agresión sexual para evitar llevar al niño al hospital, cuando los médicos decidieron hacer más pruebas, como más a fondo, para averiguar qué es lo que pasaba con este pequeño. O sea, tenía todas las mañas esta señora, todas las mañas.
Fue un pediatra el que dio la voz de alarma poco después, tras revisar el historial médico del niño. Le pareció sospechoso que los problemas médicos del crío, algunos, se hubieran prolongado durante tantos años sin un diagnóstico claro. Porque claro, Lisa jugaba con eso, con que no había un diagnóstico claro, ¿vale? En el hospital no había un diagnóstico claro y aún así le hicieron 325 intervenciones, algo que no entiendo. Pero claro, ella, de puertas para afuera del hospital, proclamaba que era el niño más enfermo de Reino Unido. Que sí, parálisis cerebral, en fin, Y en el momento que los médicos, ella empieza a olerse la tostada, de decir, uy, esto están sospechando, quieren que lleve al niño para hacerle más pruebas. Pues eso, pues se inventó, por ejemplo, una agresión sexual para decir, oye, pues no puedo llevarlo. Es que me parece... Lo dejamos para la conclusión. Finalmente, en 2009, se descubrió el engaño de esta señora y posteriormente fue arrestada. Durante el juicio, se reveló el alcance de los abusos, incluido el daño físico y psicológico que infligió a su hijo Matthew. El tribunal escuchó que sus acciones fueron impulsadas por un deseo de atención y ganancias financieras, apareciendo a menudo en televisión y gastando las donaciones de caridad destinadas al cuidado de su hijo. Es decir, esta señora lo que recibía para el cuidado de su hijo, pues se lo gastaba en lo que ella veía, en lo que ella le parecía bien. Muy parecido a lo que pasó con Didi Blanchard, lo que hacía con las donaciones que recibía de Gypsy. Ella básicamente vivía por esas donaciones, ¿no? No le hacía falta trabajar. La policía, en la inspección que hicieron de la casa familiar, hallaron una cama hospitalaria, una bomba de alimentación, máscara de oxígeno y varios dispositivos médicos en la habitación del niño. El juez Stephen Wilblot llegó a decir de la acusada: hay 5 adjetivos para describirla: cruel, manipuladora, perversa, perturbada y lamentable. Usted utilizó a su propio hijo como un instrumento de sus propias emociones trastornadas. El fiscal Andrew McFarlane ha dicho que la mujer disfrutó del engaño, que según la acusación fue un intento sádico de ganar notoriedad e ingresos. La acusada organizó, orquestó y aseguró un régimen de intervenciones médicas, fisiológicas y psicológicas que dieron lugar a una tortura de 24 horas al día que afectó a cada aspecto de esta joven y vulnerable vida. Como resultado de su fabricación sádica de síntomas inexistentes, la acusada consiguió, como ya he dicho antes, mucha notoriedad y atención nacional, que incluso pues, encuentro con la realeza, y además se encontró con el primer ministro de aquel momento de Reino Unido, que era Tony Blair. En enero de 2010, Lisa Hayden Johnson, de 35 años, fue condenada a tan solo 3 años y 3 meses de prisión tras declararse culpable por crueldad infantil y obstrucción a la justicia. Según las últimas noticias que he encontrado, su hijo Matthew se ha estado recuperando de los años de tratamiento médico innecesario y de la manipulación y abuso psicológico que sufrió. Conclusión final, sobre todo por el caso de Lisa, más que por el de Didi. No he encontrado ninguna noticia sobre si el marido es acusado de algo o si el marido hace algún tipo de declaración. No he encontrado ningún tipo de noticia acerca del marido. Pero sinceramente, yo entiendo que quizás la gente que no vive o con un niño, una persona, una niña con discapacidad, o que no lo tiene cerca, o que no tiene a alguien conocido que lo tenga, que de vez en cuando pues comparta su vida, creo que quizá no os paráis a pensar la negligencia tan grande médica, a nivel médico, incluso de la familia de este niño, ¿no? Aparte de su madre. Pero yo, que soy mamá cuidadora, que tengo un niño pluridiscapacitado,
y que he pasado por muchos médicos, por muchos especialistas en Inglaterra y en España, que además mi hijo nació en Inglaterra. Claro, yo leo estos casos y yo es algo que es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo? Porque, a ver, parálisis cerebrales hay de muchos tipos. De hecho, estoy preparando un vídeo para hablar de ello. Parálisis cerebrales hay de mucho tipo, ¿vale? El más común es el físico, ¿vale? El que les cuesta andar, no pueden sostener el tronco, etcétera, 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 o que pueden andar pero con dificultad, o que no pueden andar directamente. Aparte de luego, lo decía en un vídeo anterior en el que hablo sobre la PCI, la parálisis cerebral infantil, los datos, los porcentajes, pero claro, sigue siendo una parálisis cerebral. ¿Me estás diciendo que ningún médico se captó de que ese niño no tenía? O sea, estamos hablando de un niño pequeño. Un niño, tú a un niño de 2 años, tú no le puedes instruir, oye, no te muevas. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque no lo entiende. O sea, no sé si entendéis el punto que quiero que entendáis. O sea, realmente no me cabe en la cabeza. Y mira, aunque tú pudieras conseguir que un niño de 2 años, yo qué sé, con algún tipo de medicamento, vamos a decirlo así, para que YouTube no censure, consiguieras que estuviera tranquilo tal, pero en casa, ese padre no veía a su hijo andar, porque ya te digo, ¿cómo mantiene a un niño de... Yo tengo un peque de 15 meses, aparte de mi hijo mayor, y no se está quieto, vamos. Es que, ¿cómo hacías para que un niño completamente sano se quedara quieto? Me imagino que no, que ese niño andaría, ese niño hablaría, ese niño... ¿Y ese padre entonces? ¿O es un absoluto o no le importaba a su familia y no les prestaba ningún tipo de atención? O yo no me explico dónde leche tenía la cabeza ese hombre. Pero para mí, no solo la madre tendría que haber sido, no solo la madre, sino también el padre. A mí no me digas que ese padre no sabía lo que pasaba. O sea, nunca fue al médico con la madre. O es que, o sea, me quedo picueta, me quedo anonadada. Os lo digo en serio, no lo entiendo. No lo entiendo. Mira, te compro vecinos, te compro incluso familia que no está a diario contigo y que tú le cuentas que no sé qué, no sé cuánto. Sobre todo ciertas enfermedades, fibrosis quística, que quizás no se ve a nivel físico, diabetes, pero parálisis cerebral, ¿perdona? Es que no, o sea, no lo entiendo. Aparte de 3 años y 3 meses solo de cárcel. O sea, mínimo los años que has tenido a ese niño maltratado, 6 o 7, mínimo. Y a raíz de ahí, unos pocos más. Que por mí, cerrado y la llave tirado. Pero bueno, mínimo lo que has abusado a tu hijo o a tu hija. Mínimo. 3 años y 3 meses. Yo es que no lo entiendo. Y hay casos peores, ¿eh? En los siguientes vídeos traeremos otros casos incluso peores. Yo sigo sin entenderlo. Sigo sin entender a esa madre, porque ya como dije al principio del vídeo, este síndrome de Munchausen no te quita el saber lo que está bien de lo que está mal. Es decir, estás abusando y sabes que estás abusando física y psicológicamente a tu criatura. Y ese padre, pues un padre que no merece tener a la otra hija ni a los hijos, porque es un padre que o bien ha estado completamente ausente y no le ha importado absolutamente nada a sus hijos, o es tan sumamente que no puede tener a su cargo una criatura. Sinceramente. Aparte que también debería cumplir cartas, como he dicho antes. Así que nada, a mí es que me indignan mucho estos casos. Veremos a ver cómo salen los siguientes vídeos, porque hay casos incluso peores. Así que voy a intentar tomármelo con un poco de tranquilidad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y os haya indignado, porque para eso se hace.
Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Hasta luego.